buenos días. Eh, pues voy a narrar mi vida espiritual, cómo empecé en ese camino que para mí era muy desconocido, que antes de que uno empiece es apático a él. Es un proceso que dura muchos años. No es fácil, no es fácil llegar a, a ver que hay algo que uno desconoce porque nunca le enseñaron tal vez su tradición, tal vez su religiosidad que venía y no se da cuenta uno, pero todos son tiempos de mi Dios, todo a su debido tiempo lo llama. Y eso me pasó a mí. Yo empecé cuando terminé un servicio secular como, como, como guarda de seguridad, como agente del Estado. Duré hasta que me pensioné y el Señor me esperó todo ese tiempo. Ya cuando terminé, eh, empecé ese proceso antes de que terminara esa pensión, ese tiempo. Ya el Señor me colocó en mi corazón muchas cosas, estando aún aburrido en un pueblito llamado Gachalcipá, cuando ya no me queda sino solamente un año. Y de ver que ya las cosas como que no estaban funcionando, el Señor empieza como que a ponerle cosas, a ponerle personas. Y eso me pasó a mí. Yo estando aún dentro de la institución, llevé el Nuevo Testamento por 19 años. Siempre lo llevaba en mi uniforme. Lo llevé como una especie de agüero, llamémoslo así, o algo que uno por lo general le pone fe en algo. Y eso me pasó a mí. Pero ya el último año, no sé, dije, ¿yo qué hago con eso acá? ¿Por qué no lo leo? ¿Por qué no saco yo este tiempo y empiezo a leerlo? Pues mi vida, pues como todo mundo, uno en la parte secular es muy mundana, muy carnal, muy dada a tantos vicios del mundo. Pues eso me pasó a mí después de llevar una vida muy mala y poder entender que había algo. Entonces fue cuando saqué ese libro y empecé a leerlo. Me acuerdo tanto que lo leí en Colosenses 3:5, donde nos decía que había una vida antigua y había una vida nueva. Y eso me llamó la atención porque dije, ¿cómo así? Esta vida que yo llevo no es la correcta. Y eso me indujo para que yo empezara a conocer y a buscar. Y eso me llevó a que la persona que me la puso en el camino era donde yo estaba pues tomando los alimentos, una persona cristiana. Ahí empecé como esos principios. Él siempre me colocaba música de fondo muy bonita. Veía yo ese momento muy lindo y eso me reconfortaba, me traía paz, me traía mucha tranquilidad. Y hasta que un día yo le pregunté, ¿y esa música qué es? Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Me dijo, no, pues esa música cristiana, le dije, es muy bonita, me llena, me da paz, me da esa tranquilidad. Y siempre me la colocaba y así fue. Entonces ese señor empezó a como que interesarse y me empezó a dar libros ahí de estudio. Hasta me prestó la Biblia satánica del Anton LaVey, la leí, me pareció tremendísima. Dije, uy, Dios mío, la oscuridad es dura. Y para mí quedé asombrado. Después de que terminé, me prestó un libro de la historia de la Iglesia Católica. Yo lo leí y empecé a mirar como la historia de
de muchas cosas, por decir algo, los bautismos, los rosarios, que eran bases que estaban endebles, y yo decía, pero son inventos de la iglesia. Entonces empecé a mirar, y la historia me dejó deslumbrado, que yo dije, no, no más, no más, no. Eso me dio pie para no seguir. Yo me salí, dije, no, ya no vuelvo más, nunca más vuelvo, y así. Entonces empezó eso, como esa vida espiritual, a buscar, y ese proceso, salí de ahí, llegué a otro pueblito, Cachipay, y así era continuamente, me gustaba, pero veía en ese pueblito muchas iglesias, y yo decía, pero ¿por qué tantas iglesias y este pueblo tan pequeñito, y por qué no hay gente, no siguen esos caminos? Entonces empecé a indagar, y era por la cantidad de pleitos, por cosas dentro de las mismas bases interiores de todas estas iglesias. Entonces a mí no me gustaba eso, y dije, no, no. Pero habían personas alrededor mío que me citaban, me decían, sí, esto es muy lindo, me invitaban a reuniones, yo iba, pero no, nada. Hasta que ya últimamente salí aquí para la mesa, y fue cuando llegué aquí a la mesa. Y ese proceso también, usted sabe que no es fácil, de venir de una religiosidad, de venir de una tradición que nos enseñaron nuestros padres. Y para mí eso fue cambiar de la noche a la mañana. Dije, no, este proceso fue tan duro. Y una anécdota que yo tengo tenía un crucifijo en bronce grande, muy bonito, y duré eh, mucho tiempo para poderlo botar, mucho tiempo. Para mí fue duro eso. Es como si le quitaran a uno una parte de su alma, pero ese proceso, él solamente, el Señor, lo va haciendo. Y así fue aquí ya en la mesa. eh, una hija que también estaba siguiendo los caminos de Dios. Entonces me llamaba, me decía, papi, ¿por qué no vamos allá a una congregación? Fui una vez, no me gustó porque no sé, por sus loqueras, de que gritaban, de que todo eso a mí no me gustaba. Bueno, para mí eso fue duro, ese duro es, pero bueno, son procesos que uno tiene. Y ya últimamente fue acá, ya cerquita de la casa, en un hogar que había una célula. Ahí empecé, como que me invitaban, yo no iba, hasta que una vez me hicieron una encerrona en mi hija y me llevaron para allá, y cuando resulté fue en una reunión. Y bueno, y ahí seguí con una señora llamada Rosario, y bueno, y así empecé poco a poco, hasta que un día me dijeron, bueno, aquí viene el pastor. Y yo, el pastor, dije, bueno, vamos a conocerlo. No lo conocía, no sabía quién era, hasta que algún día esto llegó, y estaba ahí. Cuando yo lo veo, él me ve, y nos quedamos como asombrados, y yo pues dije, ¿usted es el pastor? Y él me dijo, pues, ¿y usted qué hace acá? Yo le dije, no, pues acá. Y bueno, me dijo, no, yo soy el pastor. Y pues para mí eso me alegró mucho, mucho, mucho. Y dije, aquí empieza mi vida, aquí ya cambio. Y ahí fue cuando empezamos nosotros. El domingo nos invitó, fuimos a la congregación, estuvimos allá. Mis hijos pues todos cuchicheaban, eso se hablaban. Bueno, usted sabe que los hijos, y más cuando uno empieza una vida que ellos tampoco estaban acostumbrados. Claro que ya había una hija, pero eso para ellos el proceso es como más fácil, más fácil. Pero bueno, para mí yo ahí empecé esa vida espiritual, ahí empecé esos caminos. Eso es muy lindo, uno recibe, le cambia todo de la noche a la mañana, lo que antes era, lo que antes manifestaba, y lo que uno hacía, todo eso va cambiando con el tiempo. Y empecé ya a conocer más y más. Y bueno, pero como todo no es muy lindo, pues hay momentos en que también uno tropieza y se da cuenta, porque ya uno como bebé espiritual,
¿sí? Empieza a ver las cosas de Dios en las escrituras, empieza como ese niño cuando empiezan las vocales, así empieza uno. Y le toca a uno empezar, y es duro poder entender, pero poco a poco, poco a poco. Entonces fue cuando ya vi muchas cosas, ese nuevo nacimiento que uno tiene, ahora sí entendí lo que es un bebé espiritual, de empezar en los caminos de Dios, de decir gracias Señor porque me trajiste para acá, y yo me sentía contento. Mi hijo empezó también a tener bases escriturales, ya dirigía, era líder de jóvenes, yo también ayudaba y estudiaba, pero hasta que ya poco a poco, pues viendo uno dentro de la misma congregación, y yo pues hacía preguntas, porque siempre he sido preguntón, siempre, nunca me quedo callado. Y entonces le empecé a decir a la pastora, bueno, ¿y ustedes como mujeres por qué tienen que predicar? Y me hice en varias, otra parte, entonces ella no, pues no supo bien, pues la contestación en ese entonces. Y bueno, yo quedé con esas dos vainas ahí, y a los encuentros también que estuve, y fui a esos encuentros de 3 días, para mí fue algo novedoso, fue bueno, yo no sabía que era eso, y eso me decían que era muy bonito, que ir allá, que eso era estar más cerca de Dios, y bueno, fuimos con mis hijos, estuvimos todos allá, muy lindo. Más de 70 hombres disfrutaron de las bondades que este sitio les brindó, siendo la presencia del Espíritu Santo el principal protagonista durante todo el retiro espiritual, en el que muchos aún no sabían qué significaba un retiro hasta hoy. Bien, y no pensaba que iba a estar acá, como le estaba comentando acá al hermano. Me puse yo a pensar, ¿no? ¿Qué será un retiro? ¿Cómo será eso? Porque es la primera vez en mi vida que yo vengo a un retiro, y me ha parecido muy bien, y bueno, todo lo que es a los caminos del Señor me parece muy... Pero algo que me marcó para mí, Dios mío, eso es tremendo, ver que yo sí antes en la vida secular, pues podía yo con mi autoridad que yo tenía decirle a una persona contra la pared o una requisa, pues uno lo hacía, y no tenía yo que gritar, pero allí yo veía que gritaban que te saco y que no sé qué, y sacar demonios, y veía muchas cosas, y que se revolcaban, gritaban, y para mí fue nuevo para mí. Yo esperaba por ti. Sal de ella. Sal de ella. Sal de ella ahora. Sal de ella. Ella pertenece a Cristo. Sal de ella. 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 Aquí vengo. Salte de ella. Aquí estoy. Sal de ella ahora. Te mando en el nombre de Jesús. Sal fuera de ella. Yo así se manifiestan estos demonios, cómo es posible todo eso, las personas, y ver que risa santa, que llorar, que gritar, que bueno, en fin, para mí eso fue una marcación muy dura, más que todo que también lo vi con mis hijos, entonces eso marca a cualquier persona, y bueno, y ya después de eso, de salir de eso, pues eso fue una experiencia para mí nueva, no conocía. Lo mismo después, eventos que también se hacen, que cobran, que esto, y yo pues
todo eso yo decía en la palabra, si Pablo decía que, pues, que si presentaba gratuitamente el Evangelio, ¿sí? Y yo decía, y bueno, ¿y por qué se cobra? Bueno, esas son cosas que uno come, que uno mientras está ahí no dice nada, pues por reverencia no, por temor tampoco, pero sí como por tenerle esa autoridad que el pastor, entonces uno pues no le dice nada. Y todo eso aguanté, todos esos eventos, un Ordóñez que vino acá a la mesa y se cobró. Eso fue otra experiencia muy dura para mí, porque nunca supe por qué se hacía eso. La primera vez que vino acá y vio el estadio, eso fue en el Polideportivo, para mí fue duro porque pues ya tenía yo la experiencia de estar en puertas y todo eso, de requisar, de mirar y todo eso. Entonces, pues yo me hice ahí y llegó esa persona. Y al llegar esa persona, pues miró hacia los estrados, hacia la parte interior y vio que había muy poquita gente y lo que hizo fue, dijo, no le gustó. Y para mí eso fue duro porque yo dije, ¿cómo así una persona tan conocida, Ordóñez de la Risa, y venir así a un sitio de estos en lugar de evangelizar y de ver que así sea una sola persona? Y no le gustó. Y Dios mío, fue algo tan sobrenatural después. Aconteció que hizo como una ventisca y después de esa ventisca empezó como a hacer viento duro, duro, duro y después se esgajó una ventisca Dios mío, nunca la había visto. Se fue la luz y llovía y llovía y dije, Dios mío, y esto para mí, otra cosa que era nueva. Yo dije, esto, Dios mío, ¿qué está pasando? Y se fue este señor porque después de ya a las 10 de la mañana, 10 de la noche, que duró y ya no llegó la luz, no llegó nada. Entonces, pues para mí eso, bueno, se postergó y hasta un tiempo después, ya como a los 2 meses más o menos, regresó nuevamente en la misma parte, todo eso. Y bueno, y vino la misma situación, todo eso. Y vi la misma actitud. No sé qué pasó ese día, bueno, pero él entró, vio lo que había y bueno, vino y contó, fue 2 horas de chistes de su repertorio, nunca habló, muy poco. Para mí, yo esperando que hubiera como una manifestación de él en su vida, que había hecho, todo eso. No, nada, fueron sus chistes de doble calibre. Y terminó y lo único que hizo fue cuando hizo, entonces solamente despedirse y que Dios los bendiga y que en su vida pues Dios había tocado su corazón y eso fue todo. Terminamos, pues usted sabe que después de un evento de esos pensando que se iba a hacer una evangelización muy grande y no fue así. Entonces se fue. Para mí esa fue otra experiencia. Quedamos todos mirándonos qué habíamos hecho. Problema el pastor. Entonces tú eres cristiano y de todo, y de que eres el más humilde y no te van a gloria. Pero cuando te dan una oportunidad y tú coges el micrófono, tú te presentas y que... Amén, mi alma adora a Dios. Mi nombre es Babastomia Urramansa. Soy tan espiritual que hasta mi nombre es en lengua. No es que uno ha hecho muchas cosas, pero por la misericordia de Dios soy apóstol. Problema de denominación, problema nosotros. ¿Qué pasó? Todo eso nos preguntamos. Eso fue terrible. Bueno, de todos modos él vino, cobró su plata y se fue. Esa fue una experiencia. Entonces ya después de ver todas estas cosas que uno le pasa en la vida cristiana, que no son bonitas, son duras, pero yo dije, no, mi mirada es puesta en Dios, es en Él nomás. Yo no voy a mirar al hombre, voy a seguir. Y bueno, hasta que ya
cuando se vio, para mí fue lo peor que me pudo haber pasado en la vida cristiana. Nunca conocí yo por qué en su interior de cada hombre lo que hace, por qué lo hace, por qué lo manifiesta y quiénes son los lacerados. Pues su feligresía, su membresía, los que estaban ahí. Y eso me pasó con una división. Para mí nunca la había visto, nunca me ha pasado, pues lógico, la primera vez. Para mí no sabía con quién quedarme, sí. Como eso es como en un matrimonio. O me quedo con mi mami o me quedo con mi padre. Eso es duro. Lloramos, sufrimos, quedamos lacerados, no sabíamos qué hacer. Proseguí con esta división, pero yo me sentía muy mal, no quería seguir, no sé, algo me decía, no, esto no es de Dios. Yo miraba en 1 Corintios que sí, yo soy de Apolos, de Cefas, y sabiendo que uno solamente es el que murió por nosotros. Pero hoy en día los pastores hacen cosas que no son bíblicas, lo sacan a uno como si uno fuera un programa, como una cabeza más, desmochados, y así fue. Entonces, al ver esto, salir de uno de esa congregación, y el cambio es duro, llorar y sufrir uno, de ver que ya uno ya espiritualmente está mal, y eso le pasa a uno, y ver que al salir para otra congregación, nuevos hermanos, nuevos frutos, nuevas enseñanzas, todo eso, pues uno lo vive. Y uno, pues para eso está, decir, bueno, vamos a seguir. Y así fue llegar a Menonita, ver que nos recibieron con los brazos abiertos, con tantas atenciones, todo eso. Pues eso para mí no fue tan amargo, tan tremendo, pero ahí empezamos esa vida. Y bueno, ya fue otro sentir. Mis hijos ya se sintieron a gusto, bien, y nueva congregación, nuevos hermanos. Ya los anteriores hermanos ya no nos miraban, ya nos hacían el feo. Y yo, pues, increíble, ¿cómo es esto? Dije, Dios mío, sabiendo que estamos en los mismos caminos de Dios y que nos vean así. Bueno, de todos modos, no me puse a mirar al hombre, seguimos ahí. Y bueno, en esa congregación ya nuevos comienzos, pero como todo no se pintan, como dicen, no son como pajaritos. También vinieron problemas después, ya el pastor que estaba se fue, no duró sino 6 meses, ya estábamos nosotros como acostumbrándonos, se fue, otro golpe, dije, Dios mío, pero ¿qué está pasando? Y todo esto de la vida cristiana, todo esto es lo que uno vive. ¿Qué está pasando cuando uno empieza en los caminos de Dios y ve todas estas cosas? Pues es que el Señor empieza a darle como esa enseñanza, que cuando dice que el que quiera seguirme, que tome su cruz y sígame, es duro. No es mirar enseñanzas a veces torcidas y todo, sino poner solamente la mira en Él. Y así fue, cambio pastor, cambio de nueva enseñanza, y no, pues uno para otra vez asimilar a ese otra nueva enseñanza, nueva forma, es duro. Y así fue, bueno, ya los himnos y la forma de ser la congregación cambió totalmente. Y bueno, empezó ese mover con ese nuevo pastor costeño de allá a la costa, sus formas de ser y todo eso. Bueno, nos adaptamos y empezamos a ver ahí, a trabajar. Ya empezaba mi hijo también a dirigir sus cultos, su reunión de jóvenes también. Pues yo también empecé a hacer ayunos y bueno, lo que le enseñan a uno, y uno lo que miraba, ya visitar hermanos, hacer el trabajo, y me gustaba mucho. Tuvimos un comedor infantil para niños, para escasos de recursos, 35 niños, y bueno, todo eso se hacía con amor, con mucha entrega. Mi esposa, mis hijos me ayudaban,
Y bueno, pero yo veía algo que como familia lo hacíamos, pero el que debe estar ahí al lado de Dios, el pastor, pero veía cosas que él no le interesaba muy poco, pues sí estaba ahí al frente, pero no era lo mismo. Entonces, pues son cositas que uno va viendo. Y bueno, ya pasó cierto tiempo y ya como que uno empieza como que a ver otras cosas, y el Señor empieza como que a llamarlo, a decir, bueno, aquí hay algo más profundo. Y bueno, y una vez estando ahí en una, eso era una conferencia de un pastor Alberto por allá de una congregación del norte de Bogotá, de Briceño especialmente. Y vino y trajo una palabra, y esa palabra para mí no la entendía, no la entendía. Y yo pues la recibí, estas fueron sus palabras. Que un día tomó la causa del Señor de una manera total. Dice el versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que predique la palabra. ¿Que prediques qué? La palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo. Ojo con esto, Pablo habla de un futuro. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula. Momentos que estás viviendo. El Señor me habla de justamente 4 varones en particular, y yo quisiera entregar esa palabra. Vamos a ver, me van a ayudar. Son estos 4 varones que están aquí, ellos 4. Ellos 4. Es mi palabra para ellos. Quisiera que estén así, que frente con ayuda de Dios. Siervos de Dios, Dios les dice: Dios les dice a ustedes que esta mañana, en varios de ustedes, inicialmente los 4 que tienen, pero está bien, no, ni abra los ojos, no se preocupe por pensar nada, no se preocupe, la mesa está servida para todos. Dios dice a estos varones que se han señalado inicialmente: yo, de unos pocos días, semanas para acá, los introduje en un tiempo de desierto. Y las cosas comenzaron a cambiar y a tornarse difíciles, aún en casa. Yo lo propicié, dice el Señor. Les permití saborear días de vacíos, de desasosiego. Les permití, dice el Señor, pasar momentos que hace mucho tiempo no pasaban y usted pensaba que ya no volverían. Volvieron tiempos de vacíos, de confusión, de golpes a su estado de ánimo, golpes muy dolorosos a través de lo que ha sucedido con tu familia. Yo lo permití, y no solo lo permití, yo lo hice. Y lo hice para prepararte para este día. Si yo te hablo unas semanas atrás, no me hubieras escuchado. No me hubieras escuchado como me escuchaste hoy. Yo lo hice.
yo lo propicié. Y ese vacío no es otra cosa que abrir espacio para lo nuevo que voy a hacer. He abierto espacio en tu vida, Señor. He abierto espacio en tu casa para que yo quepa, para que yo sea aceptado en este tema. Ahora, la maldición se convierte en bendición. Y el vacío que te hizo sentir confusión en tu vida, tristeza y amargura, hoy es un punto a favor porque está listo el espacio para que yo edifique de nuevo. Hoy les anuncio, dice el Señor, que voy a seguir demoliendo un poquito más, solo un poco más, porque voy a demoler los cimientos que estuvieron sobre base falsa, sobre una base engañosa, y voy a colocar su vida sobre la roca. El Señor dice, yo los llamé, un día los llamé, un día los escogí, un día les revelé propósitos que van contra toda la corriente que ustedes están viendo, pero eso se dilató a través de los tiempos. Por eso hoy estoy recuperando mi inversión, estoy recuperando lo que es mío, y ustedes son míos, dice el Señor. Hoy he recuperado. Les anuncio que levantaré iglesias sanas a través de ustedes, fuertes. Les anuncio que ustedes y la iglesia serán levantados. Les anuncio que ustedes tendrán abundante pasto para las ovejas. Y mis ovejas estarán fortalecidas. Y no comerán estiércol. No comerán lo que es de la letrina y debe ir a la letrina. Comerán pastos delicados y agua de reposo. En su casa, donde he creado en las últimas 4 o 5 semanas un vacío que los ha hecho sentir dolor, ahí en esa casa está comenzando a surgir, a formarse un pozo de agua viva. Hoy los llamo para que sean socios míos, dice el Señor, en mi plan, en mis planes de salvación para el hombre. Ahora hay una unción sobre ustedes tremenda, sopla, Espíritu Santo. Sopla. Solo reciban vuestros hermanos y siervos de Dios. Solo reciban lo que Dios les entrega en este momento. Espíritu Santo, tómalos Señor. Tómalos para ti, Señor. Tómalos para ti, Señor. Solo recibe, que no nieve de nada. Recibe, porque Dios te está sacando ya. Muchos de ustedes, Dios dice, las últimas 5 semanas, yo mismo traje confusión a sus vidas, un desierto para poderles hablar cara a cara. Sopla más, Espíritu Santo. Sopla más sobre ellos, sopla más sobre ellos, sopla más sobre ellos, sopla más sobre ellos. Cuando él me dirigió esas palabras para mí, yo no sabía por qué me las daba y las grabé. No sé por qué motivo, ese día las grabé. Y recibí esa palabra, recibí que me iba por allá para Bogotá, para una ciudad grande. Pues no me dijo especialmente Bogotá, pero sí a una parte grande, donde iba a aprender, donde iba a buscar nuevos horizontes, donde iba a dar palabra que no era hollada, no era pisoteada, sino que iba a dar palabra para ese pueblo que en verdad está perdido. Pues yo la recibí, no sabía,
no sabía. Y así fue, la recibí y eso me confrontó, y me quebrantó y eso fue duro, fue duro. Después ya en las clases ahí en Menonita, pues recibiendo otra palabra de un pastor Armando Alducin, cuando uno eh, está en un sitio y el Señor nos manda que nos movamos, pues hay que obedecerle y eso me pasó. Dije, bueno, Señor, si esta es la segunda, pues por algo será. Y ya la tercera fue ya del pastor que nos daba las clases, Pastor Jaime. Entonces recibí una palabra de Jonás 3 que decía especialmente que tenía que salir y llevar esa palabra a una ciudad grande, hostil, dura, que tenía que llevarla. Y yo dije, ya no más, no más. Y ya entendí con esos 3 mensajes de que, pues que tenía que salir. Yo obedecí y dije, Señor, voy para Bogotá. Y especialmente mi hija también estaba estudiando en Bogotá, pues aproveché porque ella estaba allá en la universidad, entonces me fui para allá con toda mi familia, llevé todo el trasteo. Conseguir apartamento y todo eso es porque el Señor tiene un propósito. Yo no entendía. Todo eso le va enseñando a uno. Yo solamente uno tiene que ser es sensible a su palabra, ser sensible a ese conocimiento que el Señor nos pone. Y para mí, bueno, salí, llegamos a Bogotá a conseguir congregación. Usted sabe que Bogotá es duro, es una ciudad muy grande, es una ciudad que tiene muchas cosas. Y así fue, llegamos a una iglesia. Primeramente pues llegué a una bautista, pero no, pues no había jóvenes. Dije no. Dije, pues fue a otra, una congregación pequeñita, de un pastor que había, porque mis hijos sí querían jóvenes. Entonces ahí llegamos y ya empezamos a crecer. Pero no duró, no sé, todo eso, ya uno va como con un conocimiento más firme, más pegado a las escrituras, va. Entonces uno empieza a mirar como cosas que no son bíblicas, ya las células se manejaban por plata, cosas que yo no estaba, el pastor, no sé, cristotecas, ir de noche a evangelizar, humos oscuros, bueno, en fin, todo eso, luces y todo. Yo para mí era algo nuevo y yo dije, esto es así. Bueno, eso fue otra enseñanza y después de ver todo eso, pues yo me salí y me dije, me voy para una iglesia grande. Me fui para una iglesia grande. En esa iglesia grande, pues sí, también veía mucha gente. Los domingos era lleno, muchos hermanos, pero va uno y no se conoce porque son tan grandes que son poquitos los que uno se va a conocer y pues para mí eso me daba duro porque yo quería hablar con hermanos, esto y lo otro, compartir, pero tenía que ser uno, primeramente tenía que uno hacer cursos bíblicos para poder ser líder y bueno, eso lo hice y hablé con el pastor y llegar allá, empezar a crecer. Pero usted sabe que en unas iglesias grandes, para uno empezar así como en un pueblito es más difícil. Allá sí le toca a uno sobresalir. Y yo veía y pues asistía a todos los cursos y todo, pero no había como ese amor entre todos, esa coinonía, de ver que eso se manejaba era pura plata, eventos que también se cobraban. Llegó una vez Armando Alducin y él lo dice muy bien, que no hay que cobrar, y ya tenía yo la experiencia de en la mesa, lo de Ordoños de la Risa, entonces. Comenzó en los 80s. Yo recuerdo todavía en los 90s y todavía muchas veces me hablan así, me reservo el nombre de los pastores o las organizaciones y los países. Oye, hermano, puede venir por acá. Ya ahorita es una moda y me preguntan cuáles son sus honorarios. El 90% de las invitaciones que tengo
Y me da una tristeza tan grande. Y les contesto, ¿cómo que cuáles son mis honorarios? Sí, ¿cuánto nos va a cobrar? ¿Por qué me dicen eso? Porque el pastor que acaba de venir nos cobró $500 la noche. Si tenía traje negro, $100 más, y con lagrimita, $100 más. Pues yo vi que también se cobraba por eventos. Dije, no fui porque dije, no voy. Y así fue, y ya tampoco mi vida espiritual, dije, ya no más. Me cansé del pentecostalismo, carismatismo, dije, me salgo de todo esto, ya no más quiero es una iglesia que me llene, que sea de himnos, que sea donde yo pueda estar bien y que mi vida espiritual empiece como a llenarme, y así, y nos fuimos para las iglesias bautistas. Hoy en día la doctrina está bajo ataque. Uno de los enemigos que están asaltando a la iglesia es la apostasía, es la gente se está alejando de lo que es la doctrina bíblica. Usted donde quiera que va hay iglesias, y tienen diferentes nombres. De ninguna manera yo ahorita estoy tratando de degradar a la gente o hablar mal a veces de sus motivos, porque hay gente que tiene buenos motivos y está en lugares que se llaman iglesias donde bíblicamente no son iglesias. Podemos encuentra letreros que dice iglesia metodista, iglesia pentecostés, iglesia adventista, iglesia bautista, iglesia presbiteriana, iglesia católica, San Bonifacio, San Policarpo y un montón de diferentes iglesias, la iglesia ortodoxa. Y puede decir, pues, ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Cómo podemos saber si estamos en una iglesia correcta? La respuesta puede parecer tan sencilla, pero para mucha gente es tan lejos. Porque la manera de saber si una iglesia es correcta o es buena es medirla por la Biblia. Ese fue otro cambio. Fue duro, sí, salir del pentecostalismo, que uno se el mover, las experiencias, cosas que uno son antibíblicas, las lenguas, el mover el espíritu, el caer de para atrás, el ver que todo eso no es bíblico. Entonces uno ya cambia. Y esa nueva congregación para mí es llegar, y eso cambió 180 grados. Eso fue tremendo. Ya leen más las escrituras, son más sensibles a ellas, se escudriña más, no son apáticos, en fin. Y todas esas experiencias y manifestaciones y cosas que los pentecostales tienen ya no se ve, allá son más aplomados. Esa vida me gustó mucho. Mis hijos aún estaban en el pentecostalismo, las iglesias pentecostales, y yo iba solo hasta que mi señora también ya fue, me acompañó, pues, ¿qué más hacía? Y se fue, y ya mis hijos también ahí duraron mucho tiempo. Yo lo único que hacía era, Señor, orar porque ellos los tocara, Señor, en su corazón, y así fue. El Señor tocó en sus corazones después de cierto tiempo y llegaron a acompañarme. Para mí fue una alegría total de ver que ellos empezaron y empezaron a conocer ya más profundamente las Escrituras. Se enamoraron. Allá fueron como más de 4 o 5 años de conocer, de indagar. Pero, Dios mío, yo no sé, a veces el Señor sí le pone cosas. Yo sé que no hay ninguna congregación, como se dice, de sana doctrina. Decimos que son de sana doctrina, pero hay muchas doctrinas metidas ahí y que empiezan a escudriñar, que se llama esta doctrina el dispensacionalismo. No conocí esta doctrina. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué es el dispensacionalismo? ¿Cuáles son sus distintivos principales? Creo que hay mucha confusión en ese aspecto, porque hay muchos cristianos que no entienden el dispensacionalismo. Hay muchos cristianos que han llegado a la conclusión que el dispensacionalismo o la fe dispensacional es prácticamente lo que han creído los cristianos evangélicos o protestantes desde los apóstoles. O sea que ellos piensan que el dispensacionalismo ha estado en la iglesia cristiana desde el siglo II o desde el primer siglo, pero no es así.
El dispensacionalismo como sistema escatológico es de un origen muy reciente. Tan reciente que prácticamente en el año 1830 fue cuando este sistema tuvo su origen. Y tal como Víctor lo ha mencionado, John Nelson Darby fue un elemento clave en el establecimiento de este sistema teológico o escatológico, y que de ahí prácticamente una gran mayoría de iglesias han comenzado a abrazar este sistema escatológico e incluso lo han añadido a sus credos, como el rapto de la iglesia, como el milenio, como algunas otras doctrinas distintivas del dispensacionalismo. Pero hay una doctrina o hay una postura dispensacional que es la más importante de todas. Yo no niego que el rapto sea una enseñanza muy importante para los dispensacionalistas, pero tan importante como la enseñanza del rapto, no es tan importante como la enseñanza principal de este sistema, que es prácticamente la distinción entre Israel y la iglesia. Y que el pueblo es aparte, y que hay dispensaciones, y hay un poco de cosas, y empecé a escudriñar. Dios mío, eso fue una lucha. La única parte donde empecé yo a buscar fue en el internet. Ahí fue donde empecé yo a saber qué era esa doctrina, que está enquistada en todo el 90% del cristianismo. No, la gente no la conoce. Es un estudio grande. Los que la tienen pues porque no van a las raíces. Sus bases viene por un libro llamado Bienvenido en Gloria y Majestad, por un jesuita llamado Lacunza, es un chileno. De ahí en su tiempo él fue el que hizo esta doctrina y se disparó. Empezaron a propagarla, y ya la de Lacunza la cogió John Nelson Darby, el padre del dispensacionalismo. Este fue el que la trajo a Inglaterra, ¿sí? Junto con los hermanos Plymouth, que ellos tienen buenas bases y todo eso, pero con esta doctrina ahí, entonces llegó a Inglaterra. De Inglaterra fue introducida o traída a Estados Unidos, y en Estados Unidos Charles Ridier fue el que empezó a propagarla por medio de todas estas seminarios, conferencias y su instituto que tiene. Y el otro que empezó también a propagarla fue a Scofield, Cyrus Scofield, por medio de la Biblia. Ahí empezó a propagarse. La Biblia anotada de Scofield es hoy día la Biblia de referencias para estudio bíblico más vendida en las librerías cristianas en muchos idiomas y también en español. Su autor es el pastor Cyrus Ingerson Scofield, quien además es el padre del dispensacionalismo. De hecho, el propósito básico de la Biblia anotada de Scofield es difundir esta escuela de interpretación llamada dispensacionalista por medio de un gran número de anotaciones o comentarios que se colocan al pie de página de los textos bíblicos. El dispensacionalismo es un moderno sistema futurista de interpretación apocalíptica que sobresale por las siguientes enseñanzas. La diferencia esencial entre Israel y la Iglesia. La diferenciación de textos bíblicos, unos para Israel y otros para la Iglesia. A propagarse, y hoy, como le digo, el 90% de todo el cristianismo está propagado por esta doctrina, que es una doctrina muy maquiavélica. Eso es duro, el que la conoce. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a buscar, y el Señor, una vez estudiando el libro de Primera de Pedro, inductivamente quiere decir es que uno escudriña, saber tiempo, modo, lugar, fecha, todo, la cultura. Ahí empecé yo a descubrir otro camino, para mí nuevo para mí. No sabía, era el Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, donde
especialmente dirigido a los expatriados en Ponto, Galacia, Capadocia, todo esto. Y ese versículo me puso a escudriñar quién era este pueblo. Estos expatriados no sabían, no tenían el conocimiento. Hermanos de ahí mismo en la congregación no tenían ese conocimiento. Y ahí fue donde empecé yo a buscar. Dije, ¿cómo así? Como nadie me daba razón de todo este camino, este nuevo camino, que yo ni sabía cómo se llamaba, y empecé a buscarlo también, así como el dispensacionalismo en internet, empecé a buscar qué era ese pueblo perdido. Cuando me dijeron que eran las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo así? ¿Cómo así que hay un pueblo también perdido? Y empecé a buscar, a buscar, a buscar. Dios mío, eso fue grande. Eso fue grande saber que dentro del mismo cristianismo está un pueblo perdido. Ese pueblo perdido, sus bases vienen de Abraham, Isaac y Jacob. Abraham salió de Ur de los Caldeos, un gentil, pero ¿por qué se le llamaba el hebreo? Y todo eso empecé yo a buscar, a buscar. Ese caminar fue duro, sufrí mucho porque ya empecé yo a ver las enseñanzas y todo eso. En otro concepto, ya no me gustaba lo que decían ahí y ya yo lo entendía en otro concepto. Ya yo tenía problemas, litigios con los hermanos. Yo les decía, los aturugué con tantas enseñanzas por bajadas por internet. Los aturugué tanto que me hicieron una reunión entre todos los hermanos. Me sentaron, que yo qué era lo que estaba haciendo, que lo estaba judaizando. Yo lo único que dije, lo único que yo bajé todo esto de internet, pero ya que lo tengo en conocimiento, hoy lo tengo por basura, ya no más. Ahora me baso en la escritura. Y todo eso, nosotros tenemos un nuevo camino. Yo
a los hermanos les decía esto: nosotros somos unas ovejas perdidas de la casa de Israel, estamos en este babilonismo religioso. Bueno, en fin, fue tanto el aturugamiento a estos hermanos que llegó un tiempo en que me votaron. Fue duro salir, y yo, Señor, una ovejita perdida, buscando su redil. No sabía qué congregación, no sabía nada, ya dije yo, bueno, me voy para otra bautista, me fui para la Reformada. En la Reformada no duré, porque eso fue como noviembre, y bueno, llegaron nuevas enseñanzas, otras doctrinas, y bueno, yo las conocía ya, pero como que algo que había no me gustaba, porque ya tenía unas bases. Pues sí, también estudiosos y muy escudriñadores, pero la etapa de allá fue cuando llegó en diciembre, es que con arbolitos de Navidad, cantando villancicos, y dije, esto se ve en la Bautista Reformada. ¿Cuál condición? Pues del pecado, de la muerte, de la culpa, de esa situación sin esperanza. El Señor Jesucristo viene es a traernos esa libertad. Entonces, hay un propósito en el cual Dios eligió manifestarse aquí en la tierra. No es una Y que lo trae Lutero y que no sé qué, que... No, yo me salí hasta mi señora dijo, una vez que la llevé, dijo, esto lo que usted viene a ver acá es que arbolitos y todo. Yo me salí. No más. Entonces, este mensaje dirigido a muchos pastores y hermanos y aún familiares que hoy son apáticos a conocer las sendas antiguas, como son las raíces hebreas, que son la base fundamental del cristianismo. Pues no la base, porque está muy permeada, muchas cosas se han introducido. Dice, y el haber nacido espiritualmente, vea, en esta región, cómo el Señor lo pone, son etapas que uno pasa. El haber nacido en esa región del Tequendama, en la mesa en el año 2005, después de pasar todo este proceso de tomar determinaciones, de analizar, de mirar la cantidad de congregaciones cristianas, es conocer sus bases doctrinales, de que ya, porque uno es un bebé espiritual y comienzan las cosas de Dios, pero el Señor le está poniendo ese conocimiento. Y uno sale como un gentil que no conocía, no de nada, pero todo eso el Señor lo está colocando, Dios le coloca. Y en ese entonces yo oraba pues, para que no me mandaran ninguna secta ante tanta confusión de garajes, y todo esto ya lo había pasado. Y el problema es que los pastores no lo ven, sino que cada uno lucha por su denominación. Esta es la única, esta es la verdadera, que el resto no tienen la verdad. Es también el que diga a la gente el que es el más ungido, el que más crece y el que más hace programas. Y esto es lo que la gente lo ve como frutos. Y todo eso lo viví, tanto en ese municipio, en Bogotá, en donde quiera que vaya. Todo eso es porque tiene más programas, porque es el más ungido, porque tiene conferencias, porque todo eso, ¿sí? Y entonces eso trae roces entre los mismos pastores. Hay roces, hay rivalidades, y eso uno como bebé, pues uno lo ve y uno lo vive intensamente. Y ese primer amor es duro, es fabuloso a la vez, pero también es tremendo. Entonces uno lo pasa con su familia, ese primer amor es bonito, pero eso lo va viviendo uno poco a poco, y lo que me pasó ya, esa vida espiritual, de los encuentros, de todo eso que se ha traído de las iglesias católicas, que era cursillos, percursillos, todo eso encuentro 3 días. No había sufrido congregaciones, de quedarse uno con uno, quedarse con otro. Eso es duro, de ver conferencias que cobran. Todo eso, entonces, después de analizar todo esto y esta experiencia espiritual, tanto en esta provincia como en Bogotá, pues lo lleva a uno a ese rumbo, a esos nuevos horizontes que el Señor le pone. ¿Por medio de qué? De las Escrituras. Porque hay mensajes que le da una persona específica, como me pasó a mí con el pastor Alberto. Entonces, todo este testimonio, toda esa obediencia de pasar por grandes cosas, entonces hoy de ver que estoy en un nuevo camino, que estoy en las raíces hebreas, y que la tienen
como por cosa extraña dentro de la teología romana, el confrontar todas estas enseñanzas que son nuevas para muchos, lo lleva a uno a tener rivalidades entre muchos hermanos, pastores, familiares, aún hijos, porque el Señor, pues así como no todo mundo tiene esa vida espiritual, y eso me pasó a mí en este largo camino, de verme solitario, de verme muy atacado. Como cristianos siempre se nos ha dicho que nuestra fe comienza en el Nuevo Testamento y por eso hemos basado nuestras vidas en esa idea. Pero ¿qué tal si hay nueva evidencia completamente profética desde el Antiguo Testamento que nos demuestra las verdaderas raíces de nuestra fe? Y la revelación de esa evidencia lo cambia todo. Originalmente el reino de Israel eran 12 tribus como un reino. Pero bajo el rey Salomón, por la constante desobediencia de Israel a la ley de Dios, ellos fueron divididos en 2 reinos. La casa de Israel en el norte con 10 tribus y la casa de Judá en el sur con 2 tribus. Luego en el 586 AC, el reino del sur de Judá fue tomado cautivo por Babilonia por 70 años. Después de ese tiempo regresaron a Jerusalén y es la única razón por la cual tenemos al pueblo judío de hoy. Porque sus ancestros regresaron. El reino del norte continuamente rompió la ley de Dios y ellos también fueron tomados cautivos por Asiria. Desde allí, así como la Biblia profetizó, ellos se asimilaron entre las naciones, perdieron su identidad como el reino del norte de Israel y fueron empujados hacia las 4 esquinas del mundo de aquel tiempo, que eventualmente iban a ser las 4 esquinas del mundo de hoy. Rubén, Isaacar, Neftalí, las otras tribus. ¿Dónde están? No existen hoy porque nunca han regresado. El Padre profetizó que al final de los días, las tribus perdidas serían encontradas entre los gentiles y su identidad sería revelada. We're all kind of cousins, in a broad sense. In a much more direct sense, you have a cousin in this room. Turn around and guess who it is. Wash? Yeah. What's that? Why don't you come down here and meet your cousin? God, this is the best. Did you know that? I did no idea. This is like my heart's pounding right now. I swear to God. We met. Este es el misterio del cual Pablo habla, el cual él dice que sería revelado al final de los días. Y es sin duda alguna la profecía más importante que alguna vez ha sido contada. Jeremías 31:31 dice: He aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Señoras y señores, no hay casa de los gentiles en este pasaje o en ningún pasaje de las Escrituras. Y como en Cristo no hay judío ni gentil, ni libre ni esclavo, y no se trata de linaje, entonces ¿cómo es que los gentiles entran en el nuevo pacto? Todas las analogías del Nuevo Testamento, la novia, los injertados en el olivo de Romanos 11, el un hombre nuevo de Efesios 2. Si no entendemos esta increíble profecía y misterio que nos trajo el Nuevo Testamento, 3/4 de la Biblia estarán completamente sellados a nuestro entendimiento. Por generación, a generación, a generación, millones y millones de personas regadas en las 4 esquinas del mundo. El reino del norte de la casa de Israel nunca regresó. I'm proud to be English. My family have served and we've defended this country and have been to war for this country. I'm really patriotic about Bangladesh. Well, I am 100% Icelandic, yeah, definitely. This is a Kurdish wedding with my mom in the traditional Kurdish clothes. We're just proud black, so that's it. Yeah, I think we are
probably the best country in the world, if I'm honest. Think about other countries and other nationalities in the world. Are there any that you don't feel you get on with well, or you won't like particularly? Germany. Yeah, I'm not a fan of the Germans. You might think they're a little bit. Particularly India and Pakistan, probably because of the whole, the conflict. Because I have this side of me that's like, that hates Turkish people. Not people, but the government. But French? No. We're just best, it's just fact. I'm more important than you. I don't know you, but in my opinion, I am strong and I am. Porque las enseñanzas que han dado son siglos y uno no las puede quitar de un momento a otro. Son siglos de enseñanzas enquistadas que eso de la noche a la mañana no caen. Y este es el proceso que el Señor nos pone, ¿sí? Tenemos que ser como esa gota de agua que cae en la roca, poco a poco. Esto dentro del macro de las enseñanzas escriturales que son hebreas. Y el crecimiento lo hace Dios, no el hombre. Ya nos empieza a quitar los nombres paganos, todas esas cosas que antes teníamos, las enseñanzas, las tradiciones. Y hoy estamos viviendo los tiempos de la restauración para este pueblo disgregado en este babilonismo religioso, y que sea el tiempo de volver a las raíces hebreas en esta parte del Tequendama, en esta parte de la mesa. Muchos son apáticos, muchos no quieren salir. Que sea hasta la oportunidad de muchos hermanos que les llegue este mensaje, que salgan de este babilonismo. Dice: salí, pueblo mío, delante de ellos. Que salgan, pero no sin un rumbo, sino con un rumbo definido, porque muchos no conocen el plan de redención de Dios para la humanidad, y el Señor está llamando a sus ovejas, está llamando a su redil. Si tú eres esa oveja perdida que pertenece a un redil, y que el único pastor que le pertenece es Yeshua HaMashiach, nuestro pastor, y que su pueblo es Israel y que pertenece a él, esa es la congregación que viene desde el desierto. Cuando a Moisés lo sacó desde Egipto, y hoy Yeshua lo saca de las 4 esquinas del mundo. Así que, hermano, este mensaje es para muchas personas. Piense, analice todo lo que ha pasado. Su vida espiritual no puede estar ahí como un barco a la deriva. Que porque soy bueno, que porque no he hecho mal a ninguna persona, que porque hago misericordia. No, lo importante es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. No sea apático, así sea pastor, así sea un miembro de una iglesia, que asista, pero tenemos que empezar a buscar. Hoy son los tiempos peligrosos, lo estamos viviendo. No sea apático. Mire, antes de que llegue en este acabose de todo este sistema de cosas, busquemos de Dios, busquemos de su palabra, busquemos las escrituras, busque su familia también para que conozcan. Si usted es el hombre de la casa, empieza a buscar a sus hijos, a su esposa, y que empiece a indagar, a conocer ese nuevo camino.